La vitamina de Dios con el pastor Mario Cerón. Mensajes cortos de la palabra que transformarán tu vida. Bienvenidos. El día de hoy estaremos estudiando un tema muy especial que le hemos titulado Dios nunca llega tarde. Y sabes, déjame enseñarte algo. Todos hemos pasado por muchos momentos en los que sentimos que a veces Dios se ha olvidado de nosotros, en que pareciera que las promesas de Dios están demorando y el tiempo en el que estamos viviendo juega en contra de nuestra fe. Sin embargo, quiero decirte algo. La Biblia nos enseña que Dios nunca llega tarde. Él obra en el momento exacto para que su poder y su gloria sean evidentes en tu vida. Y hoy estaremos hablando de la historia de Abraham y Sara, que es prueba de que Dios jamás llega tarde. El texto de Génesis 21, del 1 al 2, lo dice claramente. Visitó Jehová a Sara, como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Tenemos que comprender algo muy especial en este pasaje bíblico, y es que Dios nunca llega tarde, porque Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Si revisamos Génesis 21 del 1 al 2, Dios había hablado con Sara. Dios había también hablado con Abraham y había prometido que Abraham tendría un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y así fue. Dios le prometió a Abraham un hijo cuando tenía 75 años, y tú lo puedes buscar en Génesis capítulo 12. Sin embargo, escucha bien, esa promesa no se cumplió de inmediato. Pasaron aproximadamente 25 años en la vida de Abraham, en lo que él esperaba que esa promesa se cumpliera. Abraham envejeció, Sara dejó de tener incluso esperanza. Intentaron ayudar a Dios, recuerda bien la historia, teniendo un hijo con Agar. Abraham se juntó con Agar para tener un hijo llamado Ismael, lo que solo trajo conflictos. Pero cuando parecía humanamente imposible y Abraham y Sara querían ayudarle a Dios, Dios cumplió exactamente lo que había prometido. La Biblia es hermosa y la Biblia dice que ocurrió en el tiempo que Dios le había dicho. No fue antes ni después. Entonces tenemos que entender algo. Las promesas de Dios, escucha bien, no dependen de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Ahora, aunque el reloj humano diga que es demasiado tarde, el reloj de Dios siempre marcará el momento correcto. Abraham y Sara le quisieron ayudar a Dios queriendo provocar algo en su propia voluntad. Pero déjame decirte algo, el reloj de Dios está marcando la hora correcta y Dios siempre llegará al momento correcto, pues Él nunca llega tarde. La espera nunca fue una pérdida de tiempo en la vida de Abraham, ni tampoco en la vida de Sara. Durante esos años, Dios estaba formando el carácter de estos dos personajes hermosos de la Biblia y enseñándoles a confiar en Dios plenamente. Así que quiero decirte algo para que lo guardes en tu corazón. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Abraham y Sara sintieron el silencio de Dios y parecía que Dios estaba lejos, no estaba obrando y no estaba escuchando sus oraciones. Pero en realidad, mientras Dios guardaba silencio, no estaba ausente de las vidas de Abraham y de Sara. Dios estaba presente, obrando y preparando el milagro que Él iba a hacer en sus vidas. Así que no confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Dios está trabajando en tu vida, obrando en tu vida. Él está cerca de ti porque la Biblia lo declara. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Así que espera en Dios. Si Dios hizo una promesa a Abraham y a Sara y la cumplió, resulta que así mismo sucederá en tu vida y en tu espera. Dios nunca llegará tarde, llegará en el momento justo, en el momento correcto, y Él cumplirá la promesa en tu vida. Él cumplirá lo que ha dicho sobre ti. Él cumplirá su promesa y el milagro vendrá en el momento indicado. Dios nunca llega tarde.
Tienes que comprender que cuando Dios actúa, nadie puede detener su propósito. Así es. Génesis 21, 5 al 7 lo declara. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Abraham tenía 100 años y Sara alrededor de 90. Desde el punto de vista humano, para Abraham, para Sara esto era imposible. Lo que la medicina, lo que la lógica y la naturaleza consideraban imposibles en la vida de Abraham y Sara, Dios lo hizo realidad. Isaac nació cuando nadie esperaba que esto pudiera ocurrir. Muchas veces esperas en tus propias fuerzas. Muchas veces trabajas en tus propias fuerzas como lo hicieron Abraham y Sara. Pero ¿sabes? Dios muchas veces espera que tus fuerzas terminen para demostrar que el milagro no depende de ti, sino de Él. Cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Tú lo has leído en la palabra y esto es claro. Y cuando Dios decide cumplir una promesa, ninguna circunstancia podrá impedirlo. Lo imposible para el hombre, acuérdate que la palabra lo dice, sigue siendo posible para Dios. Así que tú que me estás escuchando, nunca pienses que tu situación está demasiado avanzada como para que Dios no intervenga, que tu problema es demasiado grande, que la oscuridad es demasiado fuerte, que la tormenta es demasiado grande, como para que Dios no pueda intervenir. Dios puede hacer milagros aun cuando las posibilidades están en cero. La esterilidad de Sara no le daba para poder tener un hijo, pero Dios puede hacer un milagro aun cuando las posibilidades son nulas, están agotadas o no existen. Lo que hoy te produce lágrimas, mañana va a convertirse en un motivo de alegría y testimonio. Isaac fue el testimonio de Abraham y de Sara, de cómo Dios nunca llega tarde y el propósito que tenía para cumplir con ellos lo cumplió por encima de todo. Quiero llevarte a reflexionar en algo. Quizás llevas años orando por tu familia, quizás llevas años orando por tu salud, orando por un empleo, orando por la restauración de tu hogar o por la respuesta que parece no llegar. Pero recuerda la historia de Abraham y Sara. Ellos esperaron muchos años, pero cuando Dios actuó, entendieron que nunca había llegado tarde. Él simplemente estaba preparando el escenario para un milagro que nadie pudiera atribuir al esfuerzo humano, sino solo a la voluntad y al poder divino. Amado Dios, bendigo a cada persona que está esperando por un milagro, por una respuesta tuya. Te pido, Señor, que como trajiste una intervención divina y grande en la vida de Sara y Abraham, seas tú interviniendo en cada una de las personas que tal vez está pensando que tú te estás demorando o que tú estás llegando tarde. Señor, que tu voluntad sea con cada corazón y que reciban esas bendiciones, ese milagro, esa libertad, esa gloria tuya y ese poder tuyo manifestado en medio de esa espera, para que puedan contar como testimonio que tú eres un Dios grande y que tú haces obras grandes, así como lo contaron Sara y Abraham cuando nació Isaac. Señor, bendigo a todo el que escucha este mensaje, en el nombre de Jesús.